Producciones Lavasori presenta segunda entrevista privada con el Señor Jesucristo. Esta es una entrevista ficticia realizada en algún lugar de Israel, pero que trata un tema bíblico central y real que pocos conocen. Tema: el reino de Dios. Segunda parte. Señor Jesús, es para mí un gran honor poder tener esta nueva entrevista privada contigo para continuar dialogando sobre el reino de Dios y lo que éste significa para el género humano. En la primera entrevista que tuvimos los dos, concluimos que el Evangelio es tu maravilloso reino en la tierra, así como tu muerte vicaria y resurrección gloriosa al tercer día. También dijiste que tú restaurarás nuevamente el reino davídico a los israelitas. Mi pregunta es esta: ¿cómo restaurarás el reino a tus conciudadanos si tú mismo le dijiste que tu reino les sería quitado de ellos y dado a gentes que produzcan frutos de él? Según está registrado en Mateo 21, versículo 43. En primer lugar, como ya lo dijo mi apóstol Pablo, algunas ramas del buen olivo Israel fueron desgajadas, pero no todas. Estas ramas desgajadas fueron reemplazadas por injertos del olivo silvestre los gentiles, Romanos 11:17. Así que cuando yo dije lo que está registrado en Mateo 21:43, me refería a mis paisanos infieles e incrédulos, no a todo Israel. Si fueran a todos, mis apóstoles judíos no tendrían ninguna opción para heredar el reino davídico y también quedarían fuera de los planes de mi Padre para la salvación. Por eso, con toda verdad Pablo escribió que Dios, mi Padre, no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció, Romanos 11:1-2. Señor Jesús, tú comenzaste tu ministerio predicando el Evangelio del Reino de Dios y llamando a la gente a creer en tu mensaje. Te pregunto, ¿por qué es tan importante creer en tu mensaje del Evangelio del Reino? Bueno, Mario, has leído con cuidado el diálogo que tuve con el joven rico en Mateo capítulo 19 verso 16 al 25. Pues muchos no se han detenido a pensar en el mensaje contenido en este singular diálogo donde claramente le hablé al joven rico cómo ganar la vida eterna. El joven rico quería saber cómo ganar la vida eterna, y yo le dije que guardara los mandamientos y que dejara sus bienes a los pobres y luego que viniera y me siguiera. Pero el joven se fue triste porque era muy rico y no estaba dispuesto a dejarlo todo por mí y mi reino. Entonces yo dije: ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios? A lo cual mis discípulos replicaron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Entiendes ahora la importancia del reino? El reino es importante porque significará la salvación y la vida eterna para todos los que creen en mí y mi evangelio. Bueno, Señor, lo que puedo observar de este diálogo que tuviste con el joven rico es que resaltan tres expresiones cruciales: vida eterna, reino de Dios y ser salvo. Entonces puedo deducir fácilmente que la salvación es la obtención de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Estoy en lo correcto, Señor? Estás en lo correcto. Entrar en el reino es entrar en la salvación con vida eterna. Mi apóstol Pablo fue claro cuando dijo que el evangelio, es decir, mi reino y mi muerte y resurrección al tercer día, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 verso 16. Ahora toma nota que el reino y la salvación vienen juntos en el libro de Apocalipsis 12:10, donde claramente dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Qué interesante, Señor. Además podemos agregar que tu reino y tu autoridad o reinado vienen juntos, como dice el pasaje que acabas de citar, aunque algunos erradamente piensan que tú estableciste tu reino en la tierra hace 2 milenios, pero que aún no reinas entre las naciones. No obstante, lo cierto es que tú reinarás cuando inaugures tu reino davídico en la tierra. Mientras tanto, todavía no. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, pues yo dije claramente en Mateo 25:31-34, lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Observa que me sentaré en mi trono de gloria cuando vuelva a la tierra,
no en el cielo. Y por supuesto, también mis seguidores tendrán sus tronos de gloria en Jerusalén como lo profetizó mi ancestro David en el Salmos 122:5. Porque allá Jerusalén, según el contexto, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Señor Jesús, muchos creen que tu iglesia es el reino que prometiste en tu ministerio. ¿Están en lo cierto los que así piensan? Ya lo dijo muy claramente San Pablo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50. Siendo que mi iglesia está compuesta por hombres mortales o corruptibles, de carne y sangre, es evidente que mi iglesia no puede ser el reino. Además, a mis discípulos les dije: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Si mi manada pequeña, mis apóstoles judíos, es parte de mi iglesia, y ésta recibe mi reino, es evidente que mi iglesia no es el reino. Y hay muchos otros pasajes que demuestran claramente que el reino no es mi iglesia, aunque ésta ciertamente es parte de mi reino. Señor Jesús, ¿qué quisiste decir cuando dijiste, mi reino está entre vosotros? Lucas 17, versículo 20-21. ¿Acaso estabas diciendo que tu reino ya había llegado en el primer siglo y que estaba entre tus conciudadanos? En realidad estas palabras no fueron dirigidas a mis discípulos sino a los fariseos hipócritas. Siendo este el caso, sería difícil creer que mi reino estuviera presente en medio de mis detractores incrédulos, ¿no te parece? Lo que yo quise decirles a los fariseos no era que el reino estaba ya presente, sino que el reino estaba siendo manifestado en mi predicación y en mis obras de sanación y liberación. Lo que tú dices, Señor, me recuerda a la figura de dicción llamada sinecdoque, por la cual un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con él mediante alguna conexión, como cuando se toma la parte en lugar del todo y viceversa. Es decir, que tu presencia era la presencia del mismo reino, pues tú eres la parte más importante y representativa del reino de Dios. Sin embargo, Señor Jesús, algunos creen que ya estamos en el reino porque Pablo dijo, el cual el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 13. ¿No es esta declaración una prueba de que ya estamos en el reino? Toma nota que Pablo habla de hechos futuros como si fueran presentes, es decir, él habla de cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, en Efesios 2:6-7, el mismísimo Pablo dice así: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si hemos de tomar al pie de la letra las declaraciones de Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 13, entonces también lo tendremos que hacer con Efesios capítulo 2 versos 6 y 7 y entonces tendremos que concluir que mis discípulos ya están resucitados y sentados conmigo en la gloria en estos precisos instantes, y esto contradeciría otros pasajes de Pablo que hablan de la reunión y entronización de todos los creyentes vivos y los resucitados, juntos. Debo concluir entonces que ya estamos resucitados contigo y sentados en tu reino por la fe únicamente. Exactamente. Mis discípulos ya han recibido todo por la fe, aunque todo lo recibirán realmente cuando yo vuelva por segunda vez. Recuerda que también dije que a mis discípulos yo les había dado la gloria cuando dije: la gloria que me diste yo les he dado. Juan 17:22. Obviamente esa gloria será para el futuro, aunque yo ya se los di por fe, hace 2000 años. En esto fue muy claro Pablo cuando escribió: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Colosenses 3:4. Señor Jesús, ahora que hablas de la gloria, muchos piensan que se refiere al cielo mismo, es decir, que la gloria es vivir contigo eternamente en el cielo como espíritus. ¿Están errados los que así piensan? Claramente te digo que están errados por semejante convicción. Quiero que tú mismo descubras lo que es la gloria comparando dos pasajes de un mismo suceso, en este caso, sobre la petición que me hizo la madre de los hijos de Zebedeo cuando yo aún estaba cumpliendo mi ministerio entre mis paisanos. Quiero que leas conmigo lo que registró Mateo en su Evangelio capítulo 20 verso 20 y 21. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.